Buenos días a quienes están aquí presentes y a quienes nos siguen por el canal de YouTube. Soy Norberto Juan Bruschi, contador público, socio de Krogon Argentina y profesor de la casa de acá en la Universidad de Palermo. Y hoy vamos a hablar en este tramo del evento sobre las normas contables unificadas argentinas y cuál es el efecto que tiene en la contabilidad de las empresas argentinas. Es un gran hito para todos nosotros porque después de tantos años de tener varias normas vigentes se ha logrado unificar. Y para eso, a quienes tenemos para que nos hablen, está acá Alejandro Cerleglio, quien es contador público, MBA, es Senior Manager de KPMG y también profesor de la casa. Y también lo tenemos aquí a Damián Pellegrini, contador público, es director de auditoría y aseguramiento en BDO, en Argentina, quien también ha sido profesor de la casa. Así que, bueno, no tenemos mucho tiempo y le doy paso a Alejandro para que pueda dar su exposición. Gracias. Bárbaro. Bueno, buen día a todos, gracias por acompañarnos. Como decía Norberto, después de varios años, alrededor, más de 20, aparecen cambios en las normas contables. A ver si esto... Ahí estamos. Lo que en principio fue un proyecto de organización y simplificación de normas, había un montón de resoluciones técnicas y lo que se quería era resumirlas en una sola, terminó siendo un proyecto un poco más amplio, más ambicioso, que terminó en algunas modificaciones y mejoras en esas normas. Este proyecto arranca en julio de 2020, la Junta de Gobierno de la Federación de Consejos le ordena a su Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría, organismo que conocemos como CENSIA, la redacción de un proyecto de resolución técnica de norma unificada. Ahí nace el proyecto que deriva en una primera parte que se emitió en el año 2022 como resolución técnica 54. La norma completa tiene 3 partes, la segunda y tercera parte se emitieron en 2023 con la resolución técnica 56 y finalmente hubo una revisión integral que terminó con la emisión de la resolución técnica 59 que contiene la versión ordenada y completa de la norma. Actualmente la norma base sigue siendo la resolución técnica 54, pero la conocemos como texto ordenado por la resolución 59. ¿Sí? Este es el proyecto. Por si no todos están al tanto, lo explico para que una resolución técnica recién salida del horno de la Federación tenga vigencia en cada jurisdicción, debe ser adoptada por cada consejo. Esto un poco se descuenta, pues todos los consejos integran la Federación, pero esto tiene que ocurrir mediante alguna resolución propia de cada consejo y además puede haber alguna alteración en la vigencia. Sí, vamos a ver qué pasó en Capital con eso, en Cava. El Consejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptó esta resolución el 21 de agosto de 2024 por medio de una resolución de presidencia que es la 460 del 2024 y le dio vigencia para los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2025. Es decir que ya este año aplica la resolución técnica 54 para los cierres 31 de diciembre. Se admite su aplicación anticipada para ejercicios cerrados a partir del 30 de septiembre del 24 y no se exige aplicarla a los periodos intermedios comprendidos en el primer ejercicio de aplicación. Esto es, si una sociedad está obligada a presentar estados contables trimestrales a su organismo de control, no es exigida esta aplicación para el primer año, sí a partir del segundo.
El resto de los consejos también a esta altura la han aprobado, con vigencias que oscilan entre ejercicios iniciados a partir del 1 de julio del 24 o 1 de enero del 25. Sí, pero actualmente está en vigencia en todo el país. ¿Qué mejoras incorpora la resolución técnica 54? Bueno, la primera, un poquito ya la comenté, es esto de actualización normativa. Se incorporaron nuevos tratamientos contables y normas de presentación, profundizando la tendencia de nuestras normas hacia las normas internacionales de información financiera que conocemos por la sigla de NIF. No es completo el acercamiento, pero estamos bastante cerquita. Después hay una simplificación importante. Con la aprobación de esta resolución se derogan 11 resoluciones técnicas, 6 interpretaciones de la Federación y una serie de resoluciones de la Junta de Gobierno y Mesa Directiva de la Federación. ¿Sí? Todo eso queda incluido en esta resolución técnica. Clasificación de temas. La norma se presenta ordenada y agrupada por temas relevantes. Eso también es importante. Sumado a la codificación, los párrafos se encuentran enumerados con el objetivo de facilitar la búsqueda. También es una mejora importante. Temita importante para la aplicación de la norma. Hay una clasificación de entidades que ya tenemos actualmente en función de la RT17 y la RT41, que la RT54 mantiene, pero sube bastante los límites monetarios para clasificar las entidades. Es decir, hay normas diferenciadas en función de la clasificación de entidades en pequeñas, medianas y resto de entidades. La clasificación se va a realizar considerando el monto de ventas del ejercicio anterior. Estos montos de ventas son actualizados frecuentemente por la Federación. Vamos a ver en un ratito cuántos son esos montos para el ejercicio 2025. Y además hay algunos factores cualitativos a tener en cuenta que se mantienen de la normativa actual. En ese sentido no hay grandes cambios, y estos factores cualitativos que tenemos que sumar a los cuantitativos por monto de ventas son estos. Esta compañía, para ser pequeña o mediana, no debe ser una entidad financiera, ni una compañía de seguros, ni una sociedad con participación estatal mayoritaria o de economía mixta. Adicionalmente, no debe tratarse de una entidad controlante o controlada de otra excluida por alguno de los 3 factores previos, o de una entidad controlante o controlada de otra alcanzada por la resolución técnica 26, que es la norma que obliga a las entidades, a ciertas entidades, a aplicar las normas internacionales de información financiera. Vamos a ver 2 cuadritos donde comparamos el marco normativo contable actual con el que va a estar vigente al final de ejercicio. Esto es lo que tenemos actualmente, ¿sí? Básicamente hay 4 normas. Resolución técnica 26, que es un marco contable NIF para las sociedades bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores. Nuestra norma base actual, la resolución técnica 17, que es lo que llamamos normas contables profesionales. Es de aplicación obligatoria para entes que no aplican NIF y no son entes pequeños o medianos. Después tenemos 2 esquemas para entidades más pequeñas y para entidades medianas que surgen de la resolución técnica 41, y ahí podemos ver los rangos de ventas con que deben contar estas entidades para calificar como pequeñas o medianas. Ahora vamos a ver en el otro cuadro que estos rangos de ventas suben bastante con la nueva norma RT54. Estas cifras que vemos en pantalla son las del ejercicio 31 de diciembre 2024. ¿Cómo queda esto para un ejercicio 2025?
Resolución técnica 26 sigue vigente, no hubo cambios en principio por el proyecto RT 54, hay solo un pequeño cambio que habla de qué pasa cuando una empresa deja de estar obligada a aplicar RT 26 y tiene que pasar a normas contables vigentes. Bueno, hay solo un cambio en ese sentido, pero nada más. Y después tenemos los 3 rangos establecidos por esta nueva RT, que son el de las entidades comunes y después el simplificado para entes medianos y el simplificado para entes pequeños. En el caso de los entes pequeños son aquellos que tengan ingresos menores a 4.862 millones. No sé si recuerdan el monto del cuadro anterior, era alrededor de 800 millones. O sea que tenemos un monto bastante más alto para considerar la entidad como pequeña y en el caso de entes medianos entre 4.862 millones y 24.308 millones de ingresos. A esto hay que sumar, por supuesto, los factores cualitativos que ya habíamos visto. Esta es una estructura muy resumida de la resolución. Tenemos las 3 partes. La primera parte podríamos decir que es la más importante, va a ser la de uso más general. Se tratan todos los temas vinculados con valuación y exposición. Y después el título 2 y el título 3 están reservados a temas más específicos como conversión de estados contables, consolidación, habla de todo lo que es participaciones societarias, contabilidad agropecuaria. Después hay un apéndice A, que son las normas de transición, que ahora en un ratito vamos a ver, y la norma, a diferencia de las anteriores, agrega un glosario, que ayuda bastante en la interpretación de algunos conceptos. Vamos a hablar de normas de transición. ¿Qué son las normas de transición? Cómo pasar de la normativa vigente a la nueva normativa. Vamos a ver algunas fechas importantes para lo que vamos a charlar después. Para un ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, que va a ser el primer ejercicio de aplicación, la fecha de aplicación inicial de la norma va a ser el 1 de enero de 2025. El ejercicio comparativo, que es obligatorio presentar en todo balance, va a ser el 2024. Y en este caso, el 1 de enero del 2024 va a ser el inicio del año comparativo. Recuerden estas fechas porque con lo que viene a continuación va a ser muy importante tenerlas presentes. ¿Qué dicen las normas de transición? En la fecha de aplicación inicial, es decir, 1 de enero del 2025 en nuestro caso, cada entidad deberá clasificarse como pequeña, mediana o resto, considerando las pautas que acabamos de ver. ¿Sí? A efectos de determinar qué políticas contables debe aplicar. Si del análisis anterior surge que la entidad debe cambiar de categoría, la aplicación de los nuevos criterios contables surgidos del RT 54 serán tratados como un cambio obligatorio de política contable. Cualquier otro cambio no derivado del análisis anterior se trata como un cambio voluntario. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Ambos requieren la aplicación retrospectiva de la norma, esto es, se ajusta el año anterior y se ajusta el año actual. En eso no hay diferencia, pero el cambio voluntario requiere mayor explicación en notas del motivo, porque solo puede hacerse en el caso que mejore la calidad de la información contable. Si no, no puede hacerse un cambio voluntario de notas, políticas contables, perdón. El cambio obligatorio no es necesario explicar el motivo porque está dado precisamente por la vigencia de una nueva norma contable.
Para cualquiera de las dos situaciones, la norma establece dos enfoques retroactivos. Uno es el que llamamos integral y otro es el que llamamos simplificado. ¿Qué dice el retroactivo integral? Bueno, determina los ajustes derivados de la aplicación de la RT54 al inicio del año comparativo. Esto es, en nuestro ejemplo, 1 de enero del 2024. Ajusto las cifras del patrimonio neto al inicio del año comparativo y, por supuesto, al inicio del año actual, y actualizo todas las cifras comparativas que presenta ese balance, ¿sí? Tanto a nivel de estado de situación patrimonial, estado de resultados, flujo de efectivo, notas, anexos, completo, comparativo, ajuste retroactivo full. El simplificado es un poquito más acotado y solo ajusto el estado de situación patrimonial. No es necesario ajustar, en este caso, el estado de resultados, flujo de efectivo, ¿sí? Estado de situación patrimonial y sus notas vinculadas, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque el ajuste se determina a la fecha de aplicación inicial y no al inicio del año comparativo. La fecha de aplicación inicial es 1 de enero del 2025. Es decir, ajusto solo el último año. Bueno, y lo del comparativo, solo para el estado de situación patrimonial y sus notas, ya lo mencioné. Si nosotros vemos un estado de situación patrimonial y el otro, son similares, por supuesto. En el estado de resultados va a ser distinto el año comparativo porque uno no va a estar reexpresado a las nuevas normas. Dos comentarios más sobre normas de transición. Hay una dispensa que la norma llama solución práctica, únicamente aplicable el primer año. Cualquiera fuera el enfoque retroactivo que se aplique, se da la posibilidad de descontinuar en forma prospectiva, esto es 2025 hacia el futuro, el modelo de revaluación de los bienes de uso y el modelo de valor neto de realización para las propiedades de inversión. Y además se dan guías específicas para la aplicación en el primer año, esto es 2025, de algunas cuestiones muy específicas como conversión de estados contables, consolidación, negocios conjuntos y participaciones en subsidiarias, beneficios de empleados, combinaciones de negocios, e instrumentos derivados y operaciones de cobertura. Si en el balance que voy a estar convirtiendo tengo alguno de estos temas, tengo algunas guías específicas que me ayudan en algunas de estas cuestiones. Bueno, hasta acá llego por mi parte. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Alejandro. Y bueno, ahora Damián, te paso la posta. Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar un poquito de algunas de las diferencias que incorpora la NUA. El documento, como decía Alejandro, RT54 texto ordenado, tiene 300 páginas, más de 300 páginas, con lo cual hay muchas cuestiones incorporadas, muchos cambios de redacción, algunas modificaciones, algunas cosas que se mantienen, por supuesto, y vamos a, en este tiempo que nos toca, hablar de algunas de esas modificaciones, ¿sí? Vamos a arrancar con temas de medición. Ahí estamos. Bien, temas de medición. Yo creo que este primer punto, el de bienes de cambio, puede ser uno de los más relevantes. Vamos a recordar un poco. Bienes de cambio actualmente. Criterio general para la medición de bienes de cambio. Los bienes de cambio se miden a valor corriente, básicamente el costo de reposición. Esa es la regla general en este momento. ¿Qué incorpora la NUA? La NUA incorpora varias posibilidades. Aparte de continuar con el costo de reposición, ahora aparece la posibilidad de aplicar el costo histórico. El costo histórico que actualmente por RT17 es simplemente un sucedáneo, cuando no puedo aplicar el otro, ahora aparece simplemente como una política más, a opción de la compañía. Vayan pensando si tienen estos casos en sus contextos, en sus trabajos,
todo lo que puede implicar el costo de reposición, el esfuerzo que puede llevar, y la diferencia con aplicar el costo histórico, simplemente lo que costó la transacción original de compra. Y por otro lado también se incorpora una posibilidad que seguramente también nos suene de otro ámbito, que es el concepto de últimas compras. Seguramente le suene más por temas impositivos. Ahora aparece en contabilidad, en la parte contable puramente. También podemos utilizar el concepto de últimas compras. Vayan pensando esto que implica, ¿no?, para justamente los trabajos. Esto puede implicar, por ejemplo, entonces que haya menos diferencias con la versión impositiva. Si uno tenía el trabajo de hacer para el balance costo de reposición y para la versión impositiva últimas compras, hay una posibilidad ahora, sí, es una posibilidad, no es obligatorio, una posibilidad de unificar, por ejemplo, esos criterios, ¿sí? Por supuesto, siempre en este contexto, cuando decimos costo histórico o últimas compras, no nos tenemos que olvidar de si hay que ajustar o no por inflación, ¿no? Por supuesto, este es un criterio, digamos, superior, si quieren, o paralelo, podemos decir, con lo cual, cuando digo histórico, no es literalmente el mismo número, sino es su versión ajustada por inflación en un contexto en donde haya que ajustar por inflación, como venimos haciendo ya hace muchos años. Y en relación a esto, tenemos aparte de los bienes de cambio, que es el activo, ¿no?, el stock, tenemos la situación de cuando vendemos los bienes de cambio, que es el costo de venta. Bueno, ¿qué dice la norma? Es preferible que, por supuesto, el costo de venta, que justamente es el inventario ya vendido, quede medido de una manera coherente con esto que acabamos de decir. Si tengo como política contable el costo de reposición, sería preferible que el costo de venta esté también en términos de la reposición al momento de la venta. Si estoy aplicando el costo histórico, que el costo de venta entonces refleje ese valor de compra inicial. Y si estoy con últimas compras, lo mismo. Bueno, esto es preferible, ya se entiende que quiere decir preferible, que hay otras posibilidades también, ¿sí? Así que ahí también hay algún espacio para simplificar o para repensar de pronto cómo lo venimos haciendo actualmente. ¿Tá? Yo creo que este puede ser uno de los puntos, el de bienes de cambio, más trascendentes por estos temas, ¿sí? Si les toca también trabajar en alguna compañía o auditar alguna compañía, digamos, o tener relación con alguna compañía que reporta al exterior, tal vez en NIF, recién decíamos que hay algún acercamiento más todavía a lo que son las normas internacionales de información financiera. También ocurría esto de que la norma argentina iba por un camino, la norma internacional va por otro. Aparece la posibilidad entonces también de unificar esos criterios, ¿sí? Todas cosas para pensar en estos tiempos con la NUA. Bien, ¿qué más tenemos? Más acercamientos a normas internacionales. Temas previsiones. ¿Se acuerdan las previsiones? La clásica previsión para juicios, por ejemplo, cuando tenemos alguna contingencia que tengamos que reconocer. ¿Cómo funciona actualmente? Por supuesto, la compañía tiene que formarse una opinión de cómo le va con los juicios que tiene en contra, ¿no? Muchas veces basado en el informe de abogados de la compañía. Si tenemos suerte, el abogado nos va a decir el nivel de probabilidad de perder el juicio. Ojalá que para la compañía sea poco, podríamos decir, pero bueno, el abogado nos informará. Por el momento, hasta la RT17, lo que necesitábamos era que la probabilidad que el abogado informe sea alta. Altamente probable es la frase. ¿Cuál es el número de altamente probable? No hay un número concreto. No podemos decir un número tipo 80%. Podría ser 70, 75. No hay un número, pero es alto, altamente probable. ¿Qué aparece ahora? Ese umbral baja al más del 50%. Significa que una probabilidad que el abogado informe de más del 50%, dicho así, o 55%, si tenemos la suerte que sea tan preciso, ¿no? 60%, antes podíamos decir, bueno, no es alto, 55, 60, no es altamente probable actualmente, digamos con RT17. Pero a partir de la NUA, ya más del 50 implica tener que reconocerlo, ¿sí? Así que acá también tendremos que prestar atención las contingencias que hasta el diciembre 24, digamos, no habíamos reconocido porque estaban ahí medio abajo, si ahora corresponde o no registrarlas, ¿sí? Ese va a ser también un cambio importante. Y aparecen cuestiones de medición en función también del tiempo. Muchas veces estos juicios pueden ser de largo plazo, ¿no? Entonces si yo digo, bueno, creo que voy a perder el juicio, ok, tengo una alta probabilidad o una probabilidad, ya con NUA, de perderlo, y lo voy a perder, pero lo voy a tener que pagar dentro de 3 años. El abogado también nos informará más o menos de qué importe podremos estar abonando, y eso tendremos que aplicarle un valor actual, ¿sí? El concepto de valor actual aparece más explícitamente ahora en este tema también, ¿sí? No es que esto no teníamos que hacerlo en la versión de RT17, pero ahora está bien aclarado, ¿sí? Cuando esto es de largo plazo hay que aplicar valor actual. Tenemos también una cuestión con los componentes financieros implícitos.
Cuando compramos algo en cuotas, básicamente, ¿sí? Cuando compramos en cuotas, pero no es que nos dicen que hay un interés. Esto también lo sabemos un poco de la experiencia, incluso personal, ¿no? Cuando compramos en alguna página y vemos que hay tal vez un producto que tiene dos precios. Un precio parece más barato y un precio parece más caro. A veces uno dice, bueno, voy al barato, pero claro, cuando voy a ver las condiciones, ¿por qué es más barato? Porque está en una cuota y el que parece más caro está en 12 cuotas, 18 cuotas, ¿no? ¿Qué hay ahí en el medio? Que no está explícito, si quieren, podríamos decir. Un interés, por supuesto, ¿no? Porque me sale más caro en más cuotas y bueno, porque hay un valor tiempo del dinero que tenemos que contemplar, ¿no? Y por supuesto el que vende lo contempla. ¿Qué tenemos que hacer en contabilidad? También contemplarlo en la medida que haya cuotas que superen el año. Así que si una compañía tiene algo a 18 cuotas, ¿sí? 13 cuotas, más de 12, ¿no? 13, 14, más de 12, tendrá que aplicar el concepto de valor actual y segregar los componentes financieros, ¿sí? Salvo que sea entidad pequeña, ¿sí? Si no quiere. Acá aparece justamente lo que decía Alejandro, esto de las entidades pequeñas, medianas y el resto, un poco para qué era, ¿no? Para aplicar simplificaciones. Acá tenemos una, por ejemplo, ¿sí? Una simplificación es, las entidades pequeñas pueden no hacer esto que acabamos de decir. El resto de las entidades deberá contemplarlo, ¿sí? Sin olvidar, como siempre, conceptos de materialidad, ¿no? En la medida que sea importante, pero bueno, en nuestro contexto, en general, diríamos que, bueno, ya más de un año importante parecería ser, ¿no? Incluso en esta época. Otra diferencia, planes de beneficios definidos. Este parece medio sofisticado. Hay veces que en general decimos esto tal vez en nuestra, digamos, experiencia más común. No hay tanto de esto en la compañía. Básicamente cuando una compañía ofrece a sus empleados una especie de plan de retiro, en donde le dice, bueno, te ofrezco, por ejemplo, un sueldo por cada año trabajado cuando te estés por jubilar. Entonces se le paga un determinado monto ahí en el momento del retiro, por ejemplo, por jubilación, que es extra, por supuesto, a lo que le pueda corresponder por otros casos, ¿no? Eso es un plan de beneficios definidos, así dicho muy rápidamente. Esto tenía un tratamiento en RT 23 actualmente, y con la NUA se unifica un poco más a NIF. Y van a aparecer en estos planes resultados diferidos, ¿sí? ¿Se acuerdan de resultados diferidos? Por ejemplo, el clásico es el de bienes de uso, con el modelo de revaluación, de pronto es el más popular. Bueno, acá va a aparecer un resultado diferido también, que no lo veníamos viendo, ahora lo vamos a empezar a ver. Menciono esto que a veces no es tan, digamos, común en las compañías que podamos ver, ¿no? En nuestro ámbito argentino, este tipo de beneficios, pero, acá un llamado de atención, hay veces que los convenios colectivos de trabajo, que por supuesto hay que cumplirlos, incluyen algo de esto. Porque puede haber cláusulas que digan, bueno, en este convenio a la persona que se retira, que se jubila, no importa, digamos, el motivo, bueno, el motivo es la jubilación, justamente, ¿no? Se le va a pagar un sueldo por cada año o la modalidad que diga el convenio, ¿no? Eso tenemos que, por supuesto, analizarlo, ¿no? En detalle, pero eso puede configurar justamente un plan de beneficios definidos. ¿Mm? Así que, si bien puede ser algo más de empresas del exterior, cuando es más a voluntad, bueno, si está en el convenio, no tenemos más remedio que aplicarlo, ¿sí? En general suelen intervenir actuarios, con lo cual, bueno, los actuarios en general hacen su informe y bueno, todas estas cosas ya nos las dirán, pero tenemos que recordar que hay un cambio de lo que veníamos haciendo si es que ya contabilizábamos algo de este estilo. Acá aparece también la figura de los subsidios. Los subsidios no venían siendo tratados en normas argentinas, y eso se unifica también bastante con NIF, no al 100%, pero bastante se unifica. Acá, para el que tocó aplicar algún subsidio, contabilizar algún subsidio, la pregunta es, bueno, si no estaba previsto en la norma argentina, ¿qué hacían? Digamos, seguramente algo que se parezca a NIF. Básicamente estamos un poco alineados con eso. ¿Recuerdan un subsidio? Cuando tenemos algún tipo de... puede haber muchas formas de obtener un subsidio, ¿no? Pero podemos decir rápidamente un dinero que el Estado nos otorga, ¿no? Ese dinero puede ser sin ningún tipo de condiciones, es decir, el Estado otorga el dinero y se acabó. No hay ninguna condición. Si no hay ninguna condición, recibe la compañía el dinero y ya está. Con lo cual eso es directamente un resultado, ¿sí? Una ganancia de la compañía en ese momento. Pero también que puede venir un subsidio que no sea tan así, sino sujeto a alguna condición. Entonces, si recibo dinero, pero tengo todavía un compromiso por una obligación que tengo que cumplir, ¿qué es lo que tengo en definitiva? Un pasivo. Con lo cual, subsidios con condiciones de este estilo, primero reconocemos un pasivo. ¿Cuándo se irá ese pasivo? ¿Cuándo dejaremos de reconocer el pasivo? Cuando estemos justamente cumpliendo con las condiciones. Y agregamos acá que el subsidio haya sido recibido o sea probable su recepción, ¿sí? Porque bueno, también sabemos a veces cómo funcionan estas cosas, que por más que uno dice cumplí con todo,
¿no? Con todos los requisitos que había que cumplir y todo está al pie de la letra y presenté todos los papeles. Hay veces que tal vez hay que esperar todavía, no sabemos, hay algún tipo de incertidumbre, con lo cual no alcanza solo con cumplir las condiciones, sino que tengo que evaluar si voy a recibirlo, con qué probabilidad, o bueno, si ya por supuesto lo recibí, obviamente, o como hecho posterior, ¿no? Tal vez como hecho posterior ya lo recibí, bueno, hay una evidencia bien fuerte. Y finalmente, impuesto diferido. Acá no se alegren tanto todavía, el impuesto diferido sigue vigente, tenemos que seguir aplicándolo, pero las entidades medianas y pequeñas tienen alguna simplificación, ¿sí? Las entidades pequeñas, por ejemplo, pueden, recuerden que son siempre simplificaciones optativas, ¿no? Pueden no aplicarlo. Así que ahí sí nos podemos alegrar. Si tenemos entidades pequeñas que elijan hacer esto, recuerden opción, que elijan hacer esto, pueden dejar de aplicar el impuesto diferido. En estos casos uno a veces dice, bueno, pero si es una entidad pequeña, podríamos asumir que el impuesto diferido tan complejo no debe ser, como para que me ahorre un montón de esfuerzo dejar de aplicarlo. Pero bueno, está la opción de dejar de aplicar el impuesto diferido para esas entidades pequeñas. Y las medianas pueden hacerlo en la medida que puedan justificar que es un esfuerzo calcular el impuesto diferido, ¿sí? Bueno, vayan elaborando alguna justificación de cuál es el esfuerzo para hacerlo, ¿sí? Se supone que lo venimos haciendo, así que bueno, práctica tenemos por lo menos, ¿sí? Estas son en principio las principales cuestiones de medición que queríamos transmitir en la charla de hoy. Y en relación a cuestiones de presentación, ¿sí? Ya como se ve el balance, acá recordar que hay modelos, ¿sí? Pueden consultar la página de Federación para los modelos de balance, si quieren hacer un análisis detallado. El informe de 27 y 28, si no recuerdo mal. Puede consultarlo, tienen los modelitos y demás. Pero para transmitir ahora, hay algunas novedades en cuanto a los rubros, los famosos rubros, en el estado de situación patrimonial, en el estado de resultado también. Queríamos destacar algunos. Hay algunas partidas que venimos, por supuesto, reconociendo, pero presentando a veces en conjunto con otras partidas. Entonces, por ejemplo, los créditos fiscales. Actualmente, si tengo un saldo a favor de IVA, por ejemplo, ¿dónde lo muestro? Adentro de otros créditos, por ejemplo. Si tengo saldos a pagar, ya tenemos un rubro, ¿no? Cargas fiscales específicamente. Bueno, ahora la parte de créditos también se abre. Con lo cual, aparte de tener otros créditos para el resto, tendremos créditos fiscales como un rubro separado. Y seguiremos teniendo el de cargas fiscales clásico también. El impuesto diferido, ¿dónde va actualmente? Si es un activo por impuesto diferido, en otros créditos. Si es un pasivo por impuesto diferido, en cargas fiscales. Ahora tenemos con la NUA la posibilidad de abrirlo también como rubro, ¿sí? En mi opinión parece práctico, digamos, tenerlo abierto, como para no mezclarlo, porque a veces uno, bueno, está el impuesto diferido, no está, bueno, por supuesto la puedo ir a buscar a las notas, pero a veces verlo ahí directamente en el estado de situación patrimonial gana claridad. Pero bueno, es una opción, ahí cada compañía lo elegirá. Tenemos también que abrir saldos con partes relacionadas. Los saldos con partes relacionadas actualmente se incorporan en los rubros que correspondan, ¿no? Si son créditos por venta, si son otros créditos, si son deudas comerciales, lo que sea, ¿no? Va en el rubro que corresponda. Con la NUA habrán rubros nuevos, ¿sí? Para partes relacionadas. Créditos y pasivos en especie. ¿Cómo funciona actualmente? Si tenemos créditos o pasivos en especie, tenemos que pensar ahí un poco de qué naturaleza son, ¿no? Por ejemplo, si tenemos anticipos por compra de bienes de uso, ¿dónde van? A bienes de uso. Si tenemos anticipos por compra de bienes de cambio, van a bienes de cambio. Y así. Esto va a seguir siendo de este modo, pero si tenemos anticipos por otros tipos de partidas, actualmente lo mostraríamos en otros créditos y ahora lo tendremos que mostrar en un rubro separado, ¿sí? Hacemos esa mención ahí de ciertos créditos y pasivos en especie para recordar que lo de bienes de uso que dijimos, lo de bienes de cambio sigue igual, pero si tengo otros distintos, tienen un rubro ahora separado, ¿sí? Siguiente punto tiene que ver, por supuesto, con un tema de puramente de exposición, ¿no? De presentación. Los resultados extraordinarios seguirán existiendo como concepto económico, ¿no? Como posibilidad que le puede pasar a las compañías, pero no tendrán ahora una apertura especial en el estado de resultados, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona? Si tenemos resultados extraordinarios, tenemos que mostrarlo en forma separada, ¿sí? ¿Qué significa extraordinario? En el uso común y corriente, ¿qué diríamos? Algo extraordinario es algo que es inusual, ¿no? Que no tiene una repetición en el pasado, no se espera que tenga una repetición frecuente en el futuro. Eso podríamos decir que es el concepto
más común, digamos, de sentido común de lo que es extraordinario. Pero la norma actualmente incorpora un requisito adicional que sea que el resultado en cuestión no esté controlado, no haya sido decidido por la propia compañía. Entonces, la verdad, ahí lo de inusual como que cae un poco y cobra mucha importancia este tema. Entonces, realmente, actualmente no tenemos muchos ejemplos de resultados extraordinarios. Básicamente son los siniestros. Porque, bueno, si quien quisiera tener un siniestro, ¿no? Una pérdida por un siniestro, nadie, por supuesto. Pero otros resultados que podríamos decir inusuales son generados por la compañía. Incluso algo indirecto, podríamos decir. Por ejemplo, un concurso, ¿no? Un concurso, una compañía que tiene dificultades financieras y tiene que entrar en concurso. En general, en los concursos que ocurre, el pasivo que tiene la compañía actualmente se cancela, digamos, ¿no? Y aparece un pasivo que probablemente sea un número más chico, ¿no? Porque justamente había dificultades financieras. La diferencia de esos números, ¿qué es? Un resultado para la compañía. ¿Esto es usual? Bueno, ojalá que no, ¿no? En las compañías. Que no se haya dado mucho en el pasado, no se espere que se dé en el futuro. Inusual podríamos decir que es. ¿Es extraordinario entonces? ¿Y quién decidió meterse en el concurso? ¿O quién, entre comillas, decidió tener dificultades financieras? No, no es literal, ¿no? Pero se dan cuenta que no podríamos, en general, considerarlo como extraordinario. Entonces, actualmente, la verdad que lo de extraordinario va para los siniestros, para las expropiaciones, y medio que terminó ahí. En NIF, y ahora con la NUA, esta separación no va a estar más, ¿sí? Por supuesto, si hay un siniestro en la compañía, habrá que registrar la pérdida que corresponda, tendremos que ubicar esto en el estado de resultado, por ejemplo, en otros ingresos y egresos, o donde a uno le parezca mejor, pero no usar la frase, esto es extraordinario. Esa parte, digamos, desaparece. Y el último punto de presentación tiene que ver con los estados financieros consolidados. Acá no hay que pensar que estos consolidados aplican también a las supercorporaciones, porque por cuestiones muchas veces incluso legales o de regulaciones, hay compañías que a su vez tienen otras compañías en su haber, ¿no? Son dueñas de otras compañías, incluso por más que no sean las supercorporaciones. Y tenemos que preparar entonces, en consecuencia, estados contables consolidados. ¿Cómo funciona actualmente? Para recordar, si yo tengo el 90% de una compañía, ¿no? Una compañía tiene el 90% de otra compañía, ¿cómo mostramos esto en el balance? A través del famoso método del valor patrimonial proporcional, el BPP, en que registramos justamente el 90% del patrimonio de la otra compañía. Genial, eso es en el balance individual. Cuando pienso en el consolidado, digo, elimino ese 90% así todo junto, lo reemplazo, ¿se acuerdan? Por el 100% por un lado y el 10% por el otro, que es la participación no controladora, ¿sí? Ahí me suma el 90 otra vez, ¿no? El famoso tema de que me da igual el patrimonio neto consolidado y el patrimonio neto individual. Así funciona hasta ahora. Y esa participación no controladora tiene como el mismo estatus que el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Vieron que cuando uno dice activo menos pasivo, patrimonio neto? Cuando estoy hablando del consolidado, no funciona así, tengo que agregarle la participación no controladora para que cuadre la ecuación. Esto es versión actual y se suele denominar el enfoque de los propietarios. La NUA otra vez unifica con las NIF y vamos a pasar al enfoque, como se denomina, de la entidad, en donde esa participación no controladora ahora integra parte del patrimonio. Así que en un balance consolidado, en vez de ver dos secciones, patrimonio, participación no controladora al mismo nivel, como con el mismo estatus, ahora esa participación no controladora es, en el ejemplito, el 10, estará incorporado dentro del patrimonio. Por supuesto, distinguido de todo lo demás. Parece un tema puramente a través de ubicación de la línea, ¿sí? Pero puede tener otras consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, si hay transacciones entre las compañías, acá en el ejemplo yo les decía, tengo el 90% de una compañía, significa que alguien más tiene el 10, ¿no? Si yo compro un poco más y ahora tengo el 95, ¿a quién se lo saqué ese 5? A esos otros, que ahora pasan a tener 5 en vez de tener 10. ¿Eso qué significa entonces? Que es una transacción de patrimonio. Porque si la participación no controladora está dentro del patrimonio, este tipo de transacciones entre accionistas son transacciones de patrimonio. Y no afectan resultado. Vamos a ver esto cómo aplica después en el caso concreto, ¿sí? Y hasta ahí un poco el resumen que queríamos dar de temas, de algunas, como les decía, diferencias entre normas argentinas actuales, las RT clásicas, y la NUA que ya se viene. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Damián. Ahora vendría el momento de las preguntas. Antes de las preguntas, un dato estadístico. Simplemente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
la clasificación de empresas, podemos decir que el 96% de las empresas que legalizan estados contables en el Consejo son pequeñas, el 3% es mediana y solamente el 1% serían empresas grandes. Por eso, muy importante el efecto que estaba señalando Damián en algunos conceptos contables para tener en consideración. 96% son pequeñas, ahí van a tener que pensar bastante. Y yendo con esto, les quería preguntar a los dos, con la experiencia, ¿qué sensación tienen respecto al trato con los clientes? ¿Cómo está esto en el ambiente, en las administraciones, en las empresas, en la mente de los responsables que tienen que emitir los estados contables? ¿Está este tema de las normas unificadas en vigencia? O sea, ¿lo están pensando? ¿Están viendo cómo va a suceder? ¿O todavía hay una sensación de que esto no se mueve? Arranco yo, si querés, Norberto, por mi lado y lo que vemos en el estudio. Del lado de los clientes hay un silencio que por un lado me sorprende y por otro te diría que hasta me preocupa, porque estamos a cuatro meses del cierre de ejercicio y bueno, no están, digamos, alertas de los posibles cambios que deban. Ni siquiera sé si saben que hay una nueva norma que tienen que aplicar, ¿no? ¿Cómo? Puede ser problema del auditor. Va a ser problema del auditor después, ¿no? Si nos encontramos con lo mismo del año pasado. Pero bueno, un poco el panorama es ese. Hoy está claro que recién están empezando las capacitaciones, incluso internamente recién estamos en el estudio con eso, pero los clientes están en punto muerto, ¿no? Sí, coincido. En nuestra experiencia también, algunos tal vez no tienen idea de que esto es una novedad, de que hay algo nuevo en el ámbito contable que les pueda afectar. Hay muchas corporaciones que tal vez tienen ya normas o internacionales o aplican US GAAP, depende del caso, y tal vez el balance local es una cuestión puramente de cumplimiento normativo, digamos, local, con lo cual no le dan tal vez la importancia que requiere. Algunas sí tienen ahí un poco el concepto, algo lo escucharon por venir de este tipo de charlas o por las galletitas de prensa y demás, de las editoriales y demás, algo saben, pero tal vez no se pusieron todavía a estudiar un poco el efecto concreto, sobre todo esto de las diferencias y sobre todo las diferencias que pueden ser, que pueden generar un esfuerzo mayor, ¿no? Tenemos algún caso, por ejemplo, en donde la compañía está cambiando el sistema, ¿sí? el ERP, y tiene que evaluar el tema de bienes de cambio. Perdón, vuelvo con el primer punto que les decía que tal vez era más importante. Bueno, si están cambiando el sistema, bueno, piensen esto antes, ¿no? Claro. Por supuesto, a ver si no tienen idea de que pueden ahora simplificar alguna cuestión y tienen que hacer tal vez todo un desarrollo particular para seguir midiendo costo de reposición. Vieron que el costo de reposición es un tema muy argentino. En términos internacionales no existe, en general, con lo cual los sistemas enlatados no traen esto incorporado, por lo menos en nuestra experiencia general. Así que si una compañía está queriendo incorporar esa cuestión, tiene que hacerle modificaciones y gastar dinero, por supuesto, en adaptaciones del sistema, que tal vez se los puede ahorrar. Entonces, bueno, si tenemos esos casos, les avisamos por lo menos de que lo vayan evaluando, así que lo vayan pensando. Pero bueno, este tipo de charlas ayuda mucho, digamos, a la difusión. Y ya se viene, como decíamos, ejercicios iniciados el 1 de enero del 25. Esperemos que ninguno tenga algún cierre irregular, porque es literal 1 de enero del 25, ejercicios iniciados en esa fecha. Si alguien, digamos, piensa que es solo diciembre del 25, no, puede ser previo en el caso de algún ejercicio irregular. Así que cuidado ahí si alguno tiene ese caso, ¿sí? Pero bueno, ya se viene. Seguramente en abril es como que aparecerá la preocupación, ¿no? Por la época de balance. Pero bueno, hay que ocuparse antes, ¿no? Estuvo bien lo que dijiste recién. Todo estuvo bien, pero quiero decir que no es cierre 31 de diciembre, sino inicio 1 de enero. Por lo tanto, el irregular hay que considerarlo. Tal cual. Claro. Una empresa nueva sería un problema. Depende si tenés un cambio, viste, de cierre, si decidiste cambiar y te quedó justo. Una empresa que, si bueno, pongamos cierre en noviembre, si la dan de alta ahora. Y ya arrancás. Y ya arrancás, y claro, porque exactamente. Sí, también. 1 de enero del 25. Sí, claro. Sí, es verdad. Tal cual. Exacto. Tal cual. Exactamente. Exacto.
Bueno, luego del llamado de atención, no sé, si acá en los presentes hay alguna consulta que quieran hacer. Hay micrófono acá. Allá. Bueno, quería preguntarles básicamente si tienen conocimiento, ahí mencionó Damián, que tomé nota que hay modelos de balances en el informe 27 y 28. A nivel consejo, digamos, ¿tienen idea si ya hay modelos sugeridos? Mismo si cambian las notas, entiendo que lo que es el informe del auditor va a seguir los lineamientos de la 53, pero en cuanto a notas y esquema de los cuadros, ¿cambia algo a grandes rasgos? Más que todo apuntando a los que tenemos clientes pymes y que tenemos que empezar a implementar y empezar a comunicar, y si va a haber un cambio o algo. El Consejo publicó ejercicios. No están a nivel de norma del Consejo, me parece, pero hay ejercicios que están a disposición. Hay un micrositio de NUA en la página del Consejo y hay algunos ejercicios ahí. Están enfocados más que nada a empresas pequeñas. El de Cava. Sí. Y hay capacitación, perdón, también constante todos los meses respecto a este tema. En el Consejo de Cava, por lo menos. En general los modelos no incluyen muchos textos, son más cuadros. Hay un, digamos, un espíritu de decir, bueno, si ponemos mucho texto, la compañía va a dejar de aplicar lo que le corresponde y va a copiarse demasiado, digamos, de textos modelos, con lo cual en general los modelos suelen tener cuadros. Entonces, por ejemplo, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, esto que decíamos de las nuevas aperturas, si uno no se quiere perder un poco, ahí puede verlas, por ejemplo, y bueno, y puede seguir esa línea, pero luego qué tenés que decir en el balance, en general ya queda más a criterio de la propia compañía, ¿no? Pero por lo menos los cuadros, el estado de resultados, esto que decíamos del enfoque de los propietarios o de la entidad, para copiarse un poco ahí en la parte del consolidado, o las aperturas de nota, eso sí está en los informes estos, tal cual. No. Muchas gracias por la exposición muy clara. Ahí pensando un poco, digamos, y viendo los temas, veo un tema que va a afectar de alguna manera todo esto, porque veo temas muy optativos, la comparabilidad. Realmente uno histórico, última compra, reposición, me parece que eso va a atentar un poco con la comparabilidad de los estados contables de empresas en el mismo rubro. El otro tema, un poco lo que ahí pensando y haciendo un reconto de los cambios que plantea la norma, voy a lo práctico, porque también ahí me respondieron una cosa muy importante. El cliente, yo voy al cliente, le vengo a plantear, vamos a hacer, está la norma, es obligatorio, tenemos que hacer el análisis y te lo voy a cobrar. Creo que hoy en este momento de Argentina, en especial las pymes, lo veo muy complicado que podamos trasladar esto. Entonces me pongo al lado, como dijeron ahí, culpa del auditor. Bueno, en lo práctico, ¿dónde te cambia? Porque en el bienes de cambio está dentro de lo que es reposición. Hoy, si estás a reposición, no deberías cambiar nada de tu sistema, seguimos como estamos. Sí me parece en el tema de juicio, pero bueno, la verdad es una carta de abogado, lo analizaremos y diremos, bueno, en este caso ahora sí tenemos que registrarlo, tomando más del 50%. ¿Ven alguna otra de las cuestiones que sea obligatorio y que nosotros, de cara como auditor frente a nuestro cliente, sí o sí tengamos que hacer un esfuerzo compartido de alguna manera y trasladarlo, porque realmente, de nuevo, también como auditor estamos tapados, y agregar algo más, que bueno, digamos, ahí elimina el impuesto diferido. Bueno, sí, ahí las pequeñas van a estar agradecidas porque normalmente lo hacíamos nosotros, en definitiva. Entonces, ¿ven algún otro tema que sí implique realmente y que ya estén evaluando con sus clientes un esfuerzo de tiempo, tanto del equipo contable del cliente y nuestro como auditores? Yo pensaría, si actualmente uno está cumpliendo con las versiones actuales de las normas, todo lo que estamos charlando muchas veces son simplificaciones. Bien. Con lo cual, si vos ya venís aplicando costos de reposición y querés seguir, dale nomás. Entonces ahí no vas a tener un extra, digamos. Tenés algunas diferencias, lo de juicios que decíamos, pero si venís teniendo una buena costumbre con el informe de abogados, si tenés un seguimiento y estás viendo el porcentaje, bueno, tendrás que mirar, si querés, el del año pasado para hacerte una idea si tendrás que incorporar más. Tanto esfuerzo, eso no va a ser. Lo que puede ocurrir es que, bueno, si uno no lo venía haciendo tan así al pie de la letra o
por diversas circunstancias, digamos, ¿no? Por supuesto, ahí es donde tal vez aparece el esfuerzo. Y yo pensaría, de todos modos, si bien ese esfuerzo también, y todo es tiempo y dinero al fin y al cabo, estas simplificaciones, ver si al fin y al cabo me llevan un poco de esfuerzo, analizarlas ahora, pero me ahorran esfuerzo después, ¿no? Lo de bienes de cambio que decíamos, tal vez si ya tengo que aplicar el concepto de costo histórico para otros efectos, o últimas compras, ya lo hago para ganar, bueno, pienso un poquito más a ver si no me conviene pasarlo a nivel contable también, y de acá a futuro me olvidé. Te va a llevar un rato de analizar la norma actualmente, pero te lo ahorras en el futuro. Bueno, y por supuesto cuestiones de presentación, esas son ya, como decíamos, más aperturas. Bueno, ahí puede haber más impacto de en lo que es presentación, eso ¿no? seguro, tal cual. Sí, Sí. un tema. Lo que escuchamos hoy tampoco es todo, ¿no? Obvio. Es una parte de las simplificaciones, de las modificaciones, por lo tanto hay bastante más para poder seguir viendo en la lectura de estas normas. Y aprovecho la pregunta que hizo respecto al método de revaluación. Una pregunta que nos llegó. ¿Se sigue aplicando? ¿Cómo sigue con ese tema la Bárbaro. norma? Ahí Alejandro decía, método de revaluación, haciendo un poco de repaso de hace muchos años, algunas compañías, por supuesto no todas, pero algunas compañías, ¿por qué lo venían aplicando? Porque era una especie de solucionador de problema de la falta de ajuste por inflación antes del 2018, ¿no? Con otros sistemas, sí se acuerdan de la RT31, otras modalidades incluso también, pero la revaluación tenía el sentido de aumentar el patrimonio neto en una época en donde el patrimonio neto quedaba con valores históricos y no reflejaban, claro, no ayudaban a mostrar la verdadera situación de la compañía. Muchas compañías se metieron en el modelo de revaluación pensando en eso. Después, cuando vino el ajuste por inflación, y bueno, los activos fijos naturalmente crecían por el ajuste por inflación, sabiendo que no es una revaluación, pero el número me cambia. El método de revaluación, algunas compañías dijeron, bueno, no vale tanto la pena continuarlo. Puedo salirme del modelo de revaluación, y es difícil. Una vez que uno entró es difícil salir. Pero, como decía Alejandro, por la NUA tenemos esta salida ahí, por la ventana, de justamente discontinuar el método de revaluación, pero hay que decidirlo ya, ¿no? Es decir, si venía aplicando el modelo de revaluación, tengo una revaluación del 31 de diciembre del 24, por ejemplo, entonces ahora, en el 25, puedo decir, ya no quiero más. El número de la revaluación pasada se queda así, como congelado, en moneda de diciembre 24, y pasa a ser un costo atribuido, como se le dice, pasa a ser el nuevo costo a partir de ahora. Y listo, ya me salí y ahora sigo con el modelo de costo. Esto es una opción, si quiero lo hago, si no quiero sigo con el modelo de revaluación, por supuesto. Y en el futuro, eventualmente, si elijo esta opción, podré volver al modelo de revaluación. Pero siempre recordando, una vez que entro al modelo, es difícil muchas veces salirse. Así que, ¿se puede continuar? Sí, el que quiera, adelante. Gracias, Damián. Y bueno, estamos llegando ya al final. Una pregunta para Alejandro. Si todo cambio en las políticas aplicadas, derivadas de un cambio en la categoría de la entidad, se trata de forma retroactiva. No, esto va a ocurrir únicamente el primer año de aplicación de la norma, que va a ser 2025, como vimos. A partir del segundo año, todo pase de categoría de entidades por un tema de ventas, por cambiar las ventas, se trata prospectivamente. Lo cual es bastante lógico porque sería, digamos, una penalidad muy agresiva tener que cambiar el comparativo, siendo que aplicaste lo que correspondía, ¿no? Entonces, a partir del segundo año, todo cambio de normas derivado en pasarse de categoría de una a otra es ajuste prospectivo. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay una pregunta más acá los presentes. Entonces, bueno, concluimos esta parte. Muchas gracias. Y tenemos hasta las 12 un corte, un break, y a las 12 seguimos con el siguiente tramo del evento. Muchas gracias. Gracias.